Vamos a construir una respuesta que cumpla con todos tus requisitos y profundice en los conceptos de rotación y traslación, utilizando las palabras clave que indicaste y evitando términos astronómicos específicos. Tipos de movimientos. Rotación. Significado. Es cuando un objeto o persona gira sobre sí mismo, como si estuviera dando vueltas en un mismo lugar. Características. Eje de rotación. Es una línea imaginaria alrededor de la cual gira el objeto. Periodo de rotación. Es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa sobre sí mismo. Ejemplos. Una peonza gira sobre su eje, creando un efecto visual interesante. Una rueda de la fortuna gira alrededor de un eje central, llevando a las personas hacia arriba y hacia abajo. Un trompo gira sobre su punta, desafiando la gravedad. Una bailarina gira sobre sí misma al realizar un piruete. Un ventilador gira sus aspas para mover el aire. Traslación. Significado. Es cuando un objeto o persona gira alrededor de otro objeto o persona, describiendo una trayectoria curva. Características. Órbita. Es la trayectoria que sigue el objeto en su movimiento alrededor de otro. Periodo de traslación. Es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa alrededor de otro. Ejemplos. La Tierra alrededor del Sol. Este movimiento causa las estaciones del año. La Luna alrededor de la Tierra. Este movimiento influye en las mareas. Los planetas alrededor de sus estrellas. Cada planeta tiene su propia órbita y período de traslación. Los electrones alrededor del núcleo de un átomo. Este movimiento es fundamental para la estructura de la materia. Un satélite artificial alrededor de la Tierra. Estos satélites se utilizan para comunicaciones, observaciones y otros fines. Ampliación y profundización. La rotación y la traslación son movimientos fundamentales en el universo y en nuestra vida cotidiana. Ambos pueden ocurrir simultáneamente, como en el caso de la Tierra, que rota sobre sí misma mientras se traslada alrededor del Sol. Estos movimientos generan una gran variedad de fenómenos, desde los cambios de día y noche hasta la formación de galaxias. Además, la comprensión de estos conceptos es esencial para el estudio de la física, la astronomía y otras ciencias. Resumen de ejemplos. En resumen, hemos visto ejemplos de rotación y traslación en objetos cotidianos como una peonza, una rueda de la fortuna, una bailarina y un ventilador, así como en cuerpos celestes como la Tierra, la Luna y los planetas. Estos ejemplos nos ayudan a comprender mejor estos conceptos y su importancia en el mundo que nos rodea. ¿Te gustaría explorar algún otro concepto relacionado con la rotación y la traslación? Claro, con gusto te explico cómo se miden los periodos de traslación y rotación, así como los diferentes tipos que existen. ¿Cómo se miden los periodos de traslación y rotación? Periodo de rotación. Observación directa. Para cuerpos celestes cercanos, como la Luna o los planetas del Sistema Solar, se pueden observar directamente las características superficiales y marcar puntos de referencia. Al medir el tiempo que transcurre entre dos apariciones consecutivas de un mismo punto, se obtiene el período de rotación. Espectroscopia Doppler. Al analizar la luz emitida por un objeto celeste, se pueden detectar pequeños cambios en la longitud de onda debido al efecto Doppler. Estos cambios se producen por el movimiento del objeto y permiten calcular su velocidad de rotación. Radiotelescopios. Los radiotelescopios captan las ondas de radio emitidas por los objetos celestes. Al analizar las variaciones en la frecuencia de estas ondas, se puede determinar el período de rotación. Período de traslación. Observación directa. Se realiza un seguimiento continuo de la posición de un objeto celeste respecto a otros cuerpos celestes durante un período prolongado. Al medir el tiempo que tarda en completar una órbita completa, se obtiene el período de traslación. Ley de Kepler. Esta ley establece una relación entre el período de traslación de un planeta y la distancia media al Sol. Conociendo la distancia, se puede calcular el período.
Espectroscopia Doppler. De forma similar a la rotación, se pueden analizar los cambios en la longitud de onda de la luz emitida por un objeto celeste para determinar su velocidad orbital y, por tanto, su período de traslación. Tipos de rotación y traslación. Rotación. Rotación sincrónica. El período de rotación del objeto es igual al período de traslación alrededor de otro cuerpo. Un ejemplo es la Luna, que siempre muestra la misma cara a la Tierra. Rotación retrógrada. El objeto gira en sentido contrario al de la mayoría de los otros objetos en el sistema. Venus es un ejemplo de planeta con rotación retrógrada. Rotación oblicua. El eje de rotación del objeto está inclinado respecto al plano de su órbita. La Tierra es un ejemplo de planeta con rotación oblicua, lo que origina las estaciones del año. Traslación. Traslación circular. La órbita del objeto es casi perfectamente circular. Traslación elíptica. La órbita del objeto tiene forma de elipse, como la mayoría de las órbitas planetarias. Traslación excéntrica. La órbita del objeto es muy elíptica, con una gran diferencia entre el punto más cercano y el más lejano al cuerpo central. Traslación inclinada. El plano de la órbita del objeto está inclinado respecto al plano de la órbita de otro cuerpo. Es importante destacar que existen muchos otros tipos de rotación y traslación, y que las clasificaciones pueden variar según el contexto y los criterios utilizados. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico de la rotación o la traslación? Por ejemplo, podríamos hablar sobre los efectos de la rotación y la traslación en los planetas, o sobre los métodos utilizados para medir estos movimientos en objetos celestes distantes.